Arquímedes. Los tres éramos jóvenes, despreocupados, crueles a veces. Estudiábamos el negro Ponce y Pastor Núñez ingeniería y letra yo, y compartíamos el mismo cuarto de una pensión. Nuestra habitación daba a un patiecito que parecía solo para nosotros, pues hacia él no daba ninguna otra, aunque sí el arranque de una escalerita que subía a la terraza. Aquí, en un desván abarrotado de trastos, vivía un pobrecito de espíritu cuyo nombre verdadero he olvidado ya, y que por entonces tendría unos 50 años. A él le resultaba inevitable pasar por nuestro patio y lo hacía en silencio cuando nos veía aplicados a los libros o sonriendo casi servilmente si nos hallaba ociosos o jugando a las cartas. Pero de todos modos, siempre deprisa, tal vez para escapar a las bromas con que lo fastidiábamos a diario. Hacía mucho que vivía allí, trabajando de lavaplatos, mandadero y cosas así. Tareas para las cuales los dueños de la pensión, que eran parientes suyos pero que se cuidaban de decirlo, no le pagaban un peso, pues entendía que darle comida, alojamiento y algunas ropas en desuso era suficiente para las parvas necesidades de un empleado y huésped. Para ganarse algunas propinas de los pensionistas, él les lustraba los zapatos, les cosía botones flojos o les surcía las medias. Como combinaba estrafalariamente las viejas prendas que le entregaban, no era raro verlo con zapatillas blancas de tenis, un raído pantalón negro que alguna vez fue de vestir, dos pulóveres superpuestos de distinto color y tamaño enfundados sobre una camisa azul deshilachada por el uso. Y esto acentuaba todavía más la desarmonía de su figura, pues era alto, flaco, de ojos saltones como huevos, pelirrojo y pecoso a tal punto que sus mejillas mostraban algo así como un archipiélago de manchas. Muy pronto nosotros advertimos que el solitario habitante de la terraza pasaba en su cuarto cuanto tiempo tenía libre, ocupado en algo que él trataba de ocultar o disimular. Conocí, empero, la índole de esa tarea un día en que, harto de estudiar para un examen inminente, trepé por la escalerita buscando el aire libre de los altos. Como para esto debía pasar frente a su cuarto y él estaba sentado de espaldas a la puerta abierta, absorto en su labor desconocida, me detuve para observarlo y por curiosidad. Creo que adivinó que yo estaba ahí mirándolo, pues se volvió de pronto y me saludó azorada y torpemente. «Siga nomás», le dije, sorprendido por el prodigio de papeles que tenía sobre su mesita de cedro que junto con su camastro y un par de banquitos de madera era lo único ajeno al revoltijo de cosas viejas e inservibles que era su cuarto. «Hago cálculos, solo eso, cálculos». «¿Cálculos?» «Sí, cálculos. Nada malo, ¿verdad?» «Sí, comprendo, pero cálculos. ¿Sobre qué?» «Bueno, sobre el hombre. Esto tampoco es malo. Usted y yo somos hombres, ¿verdad?» No quise preguntar de nuevo. «Sobre el hombre». Para no parecer idiota, pero él supo que yo seguía sin entender y entonces sonrojándose, interrumpiéndose a veces con palmadas en las rodillas o arreglando y desarreglando nerviosamente sus papeles, se lanzó una explicación extravagante y no pedida. Su tarea consistía en comprobar una teoría que más o menos era esta. Según los libros sagrados que él había leído, me mostró 3 o 4 Biblias medio desencuadernadas por el uso, todas en castellano y de distintas ediciones. Dios creó el primer hombre a su imagen y semejanza. Ese primer hombre, es decir, Adán, debió ser más parecido a su creador que cualquier otro de hoy. Y esto porque había pasado muchísimo tiempo y sus descendientes desparramándose por toda la tierra, donde los distintos climas, las variadas formas de vivir, de alimentarse y 1000 circunstancias más, fueron cambiando poco a poco la semejanza primitiva, de manera tal que hoy nadie podía saber si el creado imagen de Dios fue negro o blanco, alto o bajo, delgado o grueso, rizo o lacio. Pero también, según él, en cada uno de los innumerables descendientes debía perdurar escondido
oculto, escamoteado por los milenios y los sucesos, algún rasgo de aquella su semejanza divina. La razón era simple. Resultaba impensable, contradictorio, ilógico y sin explicación posible que hubiera sido propósito de Dios borrar toda huella de su primer designio. De ser así, hubiera eliminado incluso de los libros sagrados toda alusión al origen del hombre. Las leía todas, y no una sola vez, sino varias, ¿entiende usted?, me dijo con fervor señalándome sus Biblias. Y no encontré nada de un propósito semejante. Los rasgos originales debían, pues, subsistir bajo las apariencias que separan a un escandinavo rubio y de ojos celestes de un pigmeo negroide o a un esquimal rechoncho y petizo de un watusi alto y negro como una torre de ébano. Y bien, él se había lanzado con pasión y empeño en pos de aquellas secretas semejanzas. Si los rasgos primigenios estaban ocultos, los descubriría. ¿Cómo? Pues buscando las relaciones entre los distintos hombres, midiendo sus pies, sus manos, su cabeza, su talla, su peso, y luego sumando, restando, multiplicando y dividiendo todos los datos que había ido acumulando con los años, de manera de aproximarse cada vez más al hombre primigenio, al espécimen escondido que fue animado por el soplo de Dios mismo, como lo manifiesta el Génesis, y que sin duda será un promedio de todos los conocidos. Las fuentes para su trabajo eran variadísimas. Datos copiados de libros, recortes de diarios y revistas, transcripciones hechas por él mismo de noticias radiotelefónicas, algunos antiguos tratados de antropología comprados en librerías de Lancet, un par de ajados atlas de anatomía y descalabrados libros de medicina regalados por estudiantes que pasaron por la pensión, e incluso furtivas mediciones indirectas hechas por él a los huéspedes de la casa. Estos miles de datos habían sido anotados en gruesos cuadernos con letras menudísimas, microscópica casi, y sobre esta aterradora base documental, que según él aumentaba día a día, buscaba desde hacía años las proporciones del primer nacido, o más bien creado. Pero él no se quedaba en las meras extrañidades. Trataba de establecer, además de promedios, proporciones, correspondencias, armonías. Por ejemplo, los cientos de datos que tenía sobre el antebrazo no solo le daban las medidas de un promedio e ideal, sino que le servían para compararlas con las de otros miembros. Y así había hallado que la relación entre las narices arquetípicas y los dedos de la mano tomados en conjunto y divididos por 5 era de 1,12. Entre el largo del pie y la circunferencia del cráneo, 2,62. Entre piernas y brazos, 0,74. Y así infinidad de otras, que podían ser triples. Talla, peso del cerebro, largo de la mano, cuádruples, quíntuples. Él estaba seguro de que al fin estos cálculos le revelarían las medidas del primer hombre, y por tanto y por inferencia, las de Dios mismo. Pero Dios es infinito, aventuré. Error, contradicción. Si fuera infinito no tendría imagen ni semejanza alguna con nada. Desde luego, él no podía saber las dimensiones de este, pues si bien las características del primer hombre proporcionarían alguna idea por esta vía de figuraciones parecidas, Adán resultaría pequeño, muy pequeño. Algo así como un círculo de un geme de diámetro es semejante, pero incomparablemente menor que otro cuyo radio fuera lo que va de la Tierra a la estrella más remota. Como ya dije, él me contó todo esto interrumpiéndose con frecuencia, exaltándose a veces como un niño, dándose palmadas en las rodillas y la frente, poniéndose de pie y volviéndose a sentarse incontinenti, pero en el fondo y a pesar de su evidente nerviosidad, con la perfecta coherencia de los hombres obsesionados por una idea que les devora la vida.
recuerdo bien qué le dije cuando terminó. Creo que lo felicité por su trabajo y que lo animé hipócritamente a perseverar en él. ¿Usted cree que...? Oh, sí, estoy seguro. Siga, siga. Y descubrirá cómo era Adán. Cuando mis dos compañeros supieron por mí lo que buscaba el singular habitante de la terraza, el negro Ponce, que echado en su cama pataleaba de risa, exclamó: «Este tipo es un Arquímedes, viejo, un Arquímedes. Y se encuentra ese Adán que busca, saldrá a la calle gritando: ¡Eureka! ¡Eureka!». El apodo corrió, como ocurre siempre, cuando esos pobres diablos, como éramos los huéspedes de la pensión, hallaban a otro que todavía lo es más para divertirse a su costa. A ver, Arquímedes, hágame esta cuenta. 5 elefantes más 4 rabanitos, ¿qué suman? ¿9 rabafantes o 9 helenitos? Dígame, Arquímedes, ¿el brazo de la Estatua de la Libertad le sirve o no le sirve para sus cálculos? Algunos proponían mediciones humillantes, otros obscenos disparates, pero ninguna broma desvió a Arquímedes de su propósito. También nosotros las hacíamos, a veces pesadas y crueles, como la de aquella noche en que preparamos con almohadas y trapos un simulacro de alguien dormido en la cama del negro Ponce, al cual cubrimos luego con sábanas y frazadas. Enseguida, Pastor invitó a Arquímedes a bajar de su palomar. «Venga, ahí lo tiene a Ponce para medirlo a su gusto. Eso sí, hágalo a oscuras para no despertarlo». Y cuando el desdichado, a tientas y con infinita delicadeza, aplicaba al bulto su centímetro de metal, yo encendí la luz y Ponce salió de donde estaba escondido riéndose a carcajadas. Todavía veo a Arquímedes desconcertado y con el metro en la mano, hasta que finalmente comprendió y agachó la cabeza, quizá atrozmente humillado y herido. Y así estuvo hasta que el negro lo abrazó pidiéndole disculpas, y luego de acompañarlo a la escalerilla y de intentar darle unos pesos que Arquímedes rechazó en silencio y con lágrimas, le juró que aquella sería la última broma que le jugaríamos. Al día siguiente los tres casi ni nos hablamos, cavilosos y arrepentidos. Otro día conocí mejor la índole de los cálculos de Arquímedes. Ya despojado de la intención burlona del principio, este apodo habíase convertido en un nombre y los pensionistas nuevos lo tomaban por el suyo verdadero. Y con asombro, y no sé si hasta con dolor, vi que solo se trataba de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, estas trabajosamente hechas y en todos los casos verificadas por los métodos de comprobación que se enseñan en los primeros grados, de los cuales él había cursado apenas 3. Con los resultados componía larguísimas tablas encabezadas por palabras que designan partes del cuerpo: mano, pie, frente, muslo, combinadas a veces entre sí, rodilla, cuello, muñeca, tobillo, cráneo. Muy pronto supe que Arquímedes ni siquiera tenía idea de la existencia de otras operaciones aritméticas más complicadas, y era con las únicas y pobres herramientas que conocía con las que se internaba en la espesísima selva de las proporciones. Cuando el negro Ponce lo supo, le regaló una regla de cálculos y lo instruyó en su manejo a pesar de las protestas de Pastor. «Deja en paz a ese pobre tipo, negro, o lo vas a volver más loco de lo que está». Yo lo hice por su bien. Multiplicar y dividir le costaba muchísimo. La regla, no existían aún las minicalculadoras electrónicas, solo sirvió para ahondar la inocente manía de Arquímedes. Al principio la usaba con desconfianza, corroborando enseguida sus resultados con sus propias cuentas, pero luego, entusiasmado por su rapidez y exactitud, la empleó casi con frenesí. Cada vez que yo subía a la terraza y él estaba allí, lo veía trabajar furiosamente con la regla de cálculos, buscando los huidizos rastros de nuestro padre Adán. Y también cuando volvíamos de un baile, a veces al amanecer, solíamos columbrar allá arriba la luz insomne del desván como segura señal de que ni el cansancio ni el sueño lo detenían en su inacabable persecución. Con el tiempo la cosa dejó de interesarnos. Y cuando al llegar las vacaciones cada uno de nosotros volvió a su pueblo, creo que casi nos olvidamos de Arquímedes. Pero esto solo hasta nuestra vuelta.
pues al regresar... ¿Y Arquímedes? La dueña de la pensión se llevó el índice a la sien y lo movió como si fuera un destornillador. Tuvimos que llevarlo al manicomio, al pobre. Enseguida la mujer completó la historia. Cada vez más perdido en sus sueños, Arquímedes acabó por querer medir a los pensionistas, que al principio le llevaron la corriente, pero que muy pronto se cansaron del juego, y luego también a los transeúntes, alguno de los cuales lo trompeó enojado. Finalmente lo encerraron en un hospital para locos, al cual le permitieron llevarse todos sus papeles y la regla de cálculos. El negro Ponce anduvo unos días callado y pensativo, quizá porque en parte sentía ser responsable del destino de Arquímedes, tanto por lo del apodo como por lo del maldito artilugio. Por fin nos propuso: ¿qué les parece si lo vamos a ver? Pastor y yo dijimos en el acto que sí, aliviados, casi contentos de nuestra generosidad de alma, e incluso creo que disparaté, aunque de buena fe y conmovido de veras. Visitar a los enfermos es una de las virtudes teologales. Hallamos a Arquímedes en el desolado parque del hospicio. No había cambiado nada, y hasta lo vimos mejor con el uniforme de los reclusos que con las abigarradas prendas de antes. Supimos que era un enfermo manso y servicial, a quien se le confiaban pequeños menesteres, que cumplía con diligencia y sin protestas. Había traído consigo infinidad de papeles, pero un día, inesperadamente, les prendió fuego en un rincón del patio, pues, según dijo, ya no los necesitaba. Nos reconoció en el acto, nos saludó con alegría y enseguida nos midió las espaldas con 1 centímetro de hule, de un hombro a otro, con la delicadeza de la modista de una reina. ¿Anotará nuestras dimensiones, don Arquímedes? Él sonrió muy contento. No, ya no lo hago más. Ahora solo realizo comprobaciones. ¿Entienden ustedes? Núñez y yo nos miramos perplejos, pero él siguió con la tranquila seguridad con que un sabio expone las bases de su ciencia. Yo ya sé cómo era el primer hombre. Tengo aquí, se tocó la frente con el índice, todas sus medidas. Una noche me las reveló uno de los ángeles del Señor. Eran casi las mismas que yo tenía calculadas. Solo me equivoqué en las manos, que son un poquito más cortas, y en los pies, que al revés son un poquito más largos. Después que el ángel se fue, yo quemé mis papeles. Ya no los necesitaba. Yo lo veo. ¿Lo ve? ¿A quién? Al primer hombre. A veces aparece ahí en el cielo. Arquímedes señaló las nubes. Otras veces viene caminando por ahí, indicó uno de los senderos del parque. Él es como me lo dijo el ángel, pero comparado con nosotros, todas sus medidas deben ser multiplicadas por 3, que es el número secreto. El ángel también me dijo que las medidas de Dios son las mismas, pero siempre multiplicadas por 3. Así, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, hasta que se acaban los números. ¿Y cómo es Adán? Le pregunté un poco asustado, porque a lo mejor tenía razón. Es hermoso, muy hermoso. No existe ningún hombre tan hermoso como Adán. Es alto, tiene una barba rubia y una melena también rubia, y grandes ojos claros. Es como una estatua, pero que anda. Después de él, Arquímedes bajó la cabeza, todo degeneró. Los hombres se achicaron y el alma también se les achicó y se les arrugó. El negro Ponce, ya con ganas de bromear, le dio un codazo a Pastor. Cuando vuelva a la pensión me la plancho. Véanlo, exclamó Arquímedes sin oírlo. Ahí está, ahí. El extraviado señalaba un punto en las nubes, que mudaban sus formas blancas y algodonosos a impulsos de un fuerte viento de altura. Ahora se va, pero no importa, mañana volverá. Y si no volviera tampoco me importaría. Yo ya sé sus medidas y escribiré un libro. Lo que tenemos que hacer es agrandar a los hombres, agrandarlos para que puedan tener un alma más grande. Y menos arrugada, acotó Ponce. Eso es.
porque todos los males vienen de ahí, de que el cuerpo del hombre es ahora más chico y no le cabe bien el alma que le puso. Dios, cuando lo creó a su imagen y semejanza, Dios no pudo haber dado un alma chica como la tenemos nosotros, sino un alma grande, verdaderamente grande. Un enfermo nos indicó que ya era hora de que se retirasen las visitas. Yo salí presa de una vaga aprensión y no sé qué temor mezclado con algo de esperanza. Después de todo, filosofé como correspondía a un estudiante de letras. El pobre Arquímedes quizá es más feliz allí que en la pensión y no sufre. Pastor Núñez iba silencioso y triste. ¿Y a vos, pastor?, le preguntó el negro Ponce, riéndose francamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés cara de velorio? Mira, si ese bomboncito de mujer que camina ahí, delante de nosotros, fuera 3 veces más grande, alcanzaría para todos. Pastor, casi siempre muy tranquilo, esa vez se volvió hacia el negro con violencia. ¿No puedes hablar en serio un solo momento en tu perra vida? Como dije al principio, éramos jóvenes y despreocupados. Una vez purgada nuestra conciencia, nos volvimos a visitar a Arquímedes. Y como de aquello han pasado ya muchos años, quizá 30 o más, sin duda Arquímedes ha muerto. Ojalá que en su último momento la luminosa imagen del primer hombre, por él imaginada, le haya prefigurado la infinita de su Creador, que le habrá perdonado su inocente soberbia y en cuyo seno reposará. Yo solo he querido rescatar aquí un viejo recuerdo de mis tiempos de estudiante. Adolfo Pérez Lasky.